Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Eliud Hernández. Si me pueden confirmar que me escuchan y que ven mi pantalla. Por aquí ya me vienen confirmando que se escucha perfecto y que la imagen se ve sin problemas. Bueno, para quienes no me conocen, repito mi nombre, soy el ingeniero Eliud Hernández, parte del equipo de Sigurat, director también de Inesatec y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un seminario bastante interesante, ya que vamos a estar hablando acerca de los software, obviamente, y lo que tiene que ver con el diseño sismoresistente de edificaciones de concreto armado. Ahora bien, para ponerlos un poco en contexto de lo que hemos estado haciendo a través de estos seminarios, me gustaría ir un poco a lo que ha sido el desarrollo del máster internacional en proyectos sismoresistentes de estructuras de concreto armado. Creo que, digamos, es lo que veo más relevante para que entiendan un poco qué es lo que hemos estado desarrollando y por qué el seminario de hoy. Fíjense, nosotros tenemos un máster muy interesante, repito, en el área de estructuras de concreto armado, que está hecho o está enfocado para aquella persona que está haciendo proyectos de edificaciones de concreto armado con enfoque sismoresistente. ¿Y por qué digo proyectos? Porque está enfocado en lo que nosotros debemos integrar en un proyecto. Hoy vamos a estar hablando del uso de los software, vamos a ver algunos modelos, vamos a ver algunas respuestas, temas asociados a el reporte que nos entregan este tipo de software, pero evidentemente para entender lo que nos reporta un programa hay que tener un manejo y un concepto general de todo lo que es el diseño sismoresistente. Precisamente por eso nosotros hemos venido haciendo una serie de seminarios para presentar de manera general todos los contenidos que nosotros desarrollamos. En un primer seminario nosotros nos enfocamos mucho en lo que es las bases del diseño sísmico de edificaciones. ¿De qué se trata? Bueno, una persona cuando va a hacer el diseño sismoresistente evidentemente tiene que realizar un análisis dinámico. ¿Qué es un modo de vibración? ¿Qué es una masa participativa? ¿Qué es una forma modal? Los períodos, el método de combinación modal, el método de combinación direccional, cómo defino correctamente un espectro, elástico, inelástico, el R, problemas de irregularidades verticales, horizontales, etc. Evidentemente eso tiene que ser manejado por la persona que hace un proyecto. Y un aspecto interesante que nosotros hemos querido, digamos, enfocarnos es en la visión latinoamericana del problema. Y partiendo mucho de la filosofía ACE, pero ¿qué pasa en nuestros países latinoamericanos desde el punto de vista del enfoque sísmico? Similitudes, diferencias, etc. Eso nos llevó a un desarrollo que, bueno, lo presentamos en uno de los seminarios en Sigurat, debe estar colgado quizás en el canal de YouTube, habría que buscarlo, pero uno de los aspectos que considero más relevantes es el enfoque práctico. Porque hasta ahora nosotros si esto lo viéramos en cualquier posgrado o en cualquier, digamos, clase de dinámica convencional, veríamos la teoría, evidentemente. Pero aquí se trata de ir más allá. Se trata de ir a cómo cotejar los resultados del software con los resultados del cálculo manual. Y eso ha sido un punto muy relevante en lo que tiene que ver con las bases del diseño sísmico, porque muchos de los participantes y muchos de los que obviamente están inscritos en este tipo de formación han podido terminar de entender el problema, ¿no? Y bueno, partía en principio de, obviamente, ir a la parte conceptual, pero ir a una serie de ejemplos. Una serie de ejemplos que estaban asociados, repito, a una parte teórica
y una parte práctica. Estos ejemplos podemos ver algunos, porque me parece relevante, sobre todo el que tiene que ver con el diseño o la comprobación del software respecto al caso de cálculo manual. Y bueno, evidentemente esto se hacía para diferentes normativas, además de que en este tipo de fases es fundamental ver qué pasa, por ejemplo, con un software como el ETABS, qué pasa con un software como el CIPECAD e incluso Robot y MidasGen. Nosotros utilizamos 4 plataformas, ETABS, CIPECAD, Robot y MidasGen, con los que hacemos prácticamente todos los proyectos. Bueno, esto podemos ver algo, permítanme ubicarlo un momento para poder mostrárselo, que me parece, repito, interesante para arrancar por allí. Vamos a verlo. Vamos a ver. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Vamos a ver. Si yo viera, por ejemplo, el caso de Colombia. Vamos a ver el caso de Colombia. Fíjense, este es un caso típico. Esto es lo que nosotros, por ejemplo, veríamos en un libro de dinámica o cualquier formación básica, pero, repito, tiene el aspecto práctico que hacemos a través de software. Es un pórtico de 3 niveles, tiene una serie de características de masa, rigidez, y bueno, la idea aquí es encontrar la respuesta dinámica de este sistema, hacerlo a mano y luego verlo con un resultado del programa. Aquí, entre tantos cálculos, obviamente hacíamos la matriz de masa y de rigidez, hacíamos el cálculo de los autovalores para calcular lo que son las frecuencias y con ello los períodos. Nos apropiamos del uso del MATCAD como una hoja de cálculo para poder ir verificando todo. Calculamos los autovectores, que no son más que las formas modales. Representamos las formas modales, periodo 1, 0,27 segundos. Y vamos presentando toda la dinámica haciendo énfasis en los factores de participación sísmica y masa participativa modal, así como el uso del espectro, en este caso la NSR10, su espectro elástico y su diseño, el cálculo de la respuesta modal, es decir, qué pasa en cada modo, a nivel de desplazamiento, fuerzas y corte en la base, y luego aplicando la combinación modal. Entonces, cuando uno logra ver esto en un programa y ve los resultados que reporta, repito, es muy gratificante ver plasmado un resultado en un software que nosotros fuimos capaces de hacer manualmente. Y por eso es que empezamos a hacer mucho énfasis con la parte dinámica, porque después uno va avanzando, por supuesto, hacia los sistemas estructurales y hacia el diseño específico de vigas, columnas, nodos, losas, escaleras, muros, etc. Que también está planteado de la misma metodología. Entonces, una vez que hacemos todas las respuestas máximas probables, que no es más que aplicar el método de la combinación cuadrática completa, encontramos las fuerzas, el corte en la base, hacemos la representación, vemos la respuesta global, hacemos la corrección del cortante basal, según nos exige la norma, y vendríamos entonces a definir una serie de propiedades para un modelo en SAP 2000. ¿Cómo llevar un modelo simple de un pórtico con estas características al SAP 2000 y que nos dé el mismo resultado? Entonces, planteando una serie de propiedades de módulos de elasticidad, inercia, altura, rigideces, bueno, llegábamos a resultados donde si el periodo que nosotros teníamos a mano era 0,27, aquí daba 0,269563. Y veíamos los mismos desplazamientos, las mismas formas modales, las mismas frecuencias, mismos periodos. De hecho, los mismos factores de participación sísmica, en este caso de masa. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la masa participativa? Bueno, eso es un aspecto importante a estudiar. El uso del espectro para obtener la fuerza y la comparativa del corte basal en SAP 2000 y el corte basal calculado de forma manual, así como los desplazamientos. Parto de aquí para dejar muy claro que hay que hacer un balance adecuado
de la teoría con la práctica. No podemos ir a un software sin saber lo que se está haciendo. Una gran parte de ingenieros de repente hace uso de este tipo de programas sin saber qué es una combinación direccional, qué es una combinación modal, qué implica la masa participativa, qué implica el factor de participación sísmica, por qué debo controlar la rigidez torsional, hasta qué punto hay irregularidad torsional básica o extrema. Todo esto afecta el uso, por ejemplo, de un factor R, como es el de reducción de respuesta, que termina incidiendo en el diseño propiamente de nuestra estructura. Bien, entonces, bueno, este enfoque, repito, que es el que les he estado presentando, ha sido un poco el resumen que termina concluyendo lo que se hizo en este primer bloque. Un enfoque teórico, práctico, con comprobación en software, y que después procedíamos, obviamente, a revisar qué pasaba en una edificación, un edificio de 4 niveles, por ejemplo, como pudiera ser, por ejemplo, este análisis dinámico espectral de edificios de 4 niveles utilizando un sistema de pórticos resistentes al momento, por ejemplo, pudiera ser perfectamente este modelo que les presento. Ahora bien, todos estaríamos acostumbrados a hacer un análisis dinámico. Es decir, nosotros estaríamos acostumbrados a ver la deformada o ver, por ejemplo, el modo 1 de la estructura. En este caso es traslacional. Bueno, eso sería lo típico. Ver que esa estructura se desplaza en la dirección corta, que se desplaza en la dirección longitudinal, que luego tiene la parte torsional. Pero si vamos más allá y uno entra a las tablas y entra al análisis y a los resultados y a los resultados modales, aquí es donde uno diría, bueno, vamos a ver los factores de masa participativa. Se alcanzan. Llegamos a sumar el valor de 1 en el modo número 15. Bueno, ya prácticamente en el modo 12 teníamos 1. Entonces, ¿qué implica este factor de masa participativa a nivel del análisis dinámico? Que nosotros podamos ir a las tablas y en los desplazamientos podamos mirar, por ejemplo, la máxima deriva de piso entre la deriva promedio. Esa relación de la máxima deriva de piso entre la deriva promedio, si nosotros la expresamos en términos del sismo, por ejemplo, nos daría este parámetro, que lo voy a poner un poco más grande, este parámetro que está acá, que se asocia a ese cociente entre la deriva máxima y la deriva promedio, que si sabemos que fuese mayor a 1,20 y menor a 1,40, estamos en presencia de una irregularidad torsional general. Y si fuese mayor a 1,40, es una irregularidad extrema. ¿Cómo minimizar este problema? Bueno, adaptando la rigidez de forma adecuada de la estructura. Eso es parte de las estrategias para hacer esto. Ahora, cuando nosotros diseñamos la estructura, evidentemente empiezan a surgir una serie de, digamos, de resultados. Una serie de resultados, acá voy a colocarme en toneladas, centímetros. Bien, aquí empiezan a surgir una serie de resultados, repito. Tenemos el nivel 1, tenemos el nivel 2. Entonces, claro, uno tiene que entender cómo el programa llega a estos resultados, en principio. Y qué traen consigo a nivel del diseño sismoresistente. Es decir, cuando yo entro, por ejemplo, a esta viga que está acá, y le doy botón derecho, evidentemente me aparece una serie de verificaciones o una serie de reportes, digámoslo así, ¿no? Cuando le digo detalles por flexión, lo primero que voy a identificar es que el elemento es de tipo especial. Es decir, hay una clasificación, en este caso, que ya impone el software. Esto también lo veríamos en un programa como el SIPE. Es decir, en un software como el SIPE, digamos, de un modelo como el que les presento acá, aquí también veríamos
en una estructura cualquiera, como esta que estamos viendo en CIPE, nosotros también veríamos, en este caso, lo que estamos viendo como reporte acá y como un sistema especial. De hecho, cuando yo en CIPE voy a los datos generales y veo la definición sísmica, veo que además de aplicar la de Venezuela, como la tenía yo configurada, tengo posibilidad de aplicar cualquier normativa prácticamente. Si yo fuera la de Colombia, veo cómo tengo la posibilidad del análisis dinámico, del análisis estático, de las acciones sísmicas, del factor de sobrecarga de uso, del sistema estructural. Además, si no supiera cuál es el coeficiente de disipación de energía básico en X, me da un cierto lineamiento, que ahí es donde quería llegar. Me dice, dependiendo del tipo de material estructural y de las características del sistema de resistencia sísmica, se establecen los grados de capacidad de disipación de energía. El sistema especial, el moderado y el mínimo, que debe cumplir el material estructural en las diferentes zonas de amenaza sísmica. Entonces, cuando nosotros preparamos un espectro que conlleva, por supuesto, una serie digamos, de datos para definir ese espectro de cálculo y que además está asociado a cuántos modos vamos a utilizar, la microzonificación sísmica, si la estructura es regular o irregular. Aquí venía lo que estábamos calculando de esa irregularidad en planta, si era torsional, general o extrema, por ejemplo. Y también problemas incluso en altura, por ejemplo, el coeficiente de irregularidad en altura. Me voy a ir moviendo entre los dos software para que vean lo interesante. Este coeficiente de irregularidad en altura, que en este caso la aplica la NCR10, está definido como el típico problema de entrepiso blando. Fíjense que les voy a ir mezclando una cosa con la otra. Si yo regreso, en este caso, al ETABS, antes de mirar la parte de diseño, yo podía ver en las tablas, ¿verdad? Dentro de todo lo que sería la respuesta a la estructura, yo puedo ver la rigidez de piso. Y esa rigidez de piso, rigidez en X y rigidez en Y, yo sé que si el piso 2 tuviese una rigidez igual o menor al 70% de la rigidez del piso 3 o del nivel 3, estoy en presencia de un entrepiso blando. Esos resultados me los da el programa. Ahora, yo debo saber interpretarlos, saber qué hacer a partir de allí. Y, por ejemplo, en el ETABS yo tendría que justificar o sea, colocar un valor de R más pequeño, así como en CIPE tendría que colocar aquí el coeficiente de irregularidad. Pero cuando establecemos la norma aparece el criterio de armado por ductilidad. ¿A qué se refiere el criterio de armado por ductilidad? Cuando nosotros vamos acá, vamos a ver si me lo podía dar. Vamos a ver, bueno, vamos a decirle que no para que se mantenga, que yo no me lo estoy dando todavía, pero no importa. Este criterio de armado por ductilidad, repito, se basa en lo que conocemos, lo que es un nivel de diseño 3, un nivel de diseño 2 y un nivel de diseño 1. Y si uno va hoy en día a la CI 318-2014, al capítulo 18, estaría diseñando lo que son los sistemas especiales, intermedios y ordinarios. Esta configuración que está acá es la que el programa tiene por defecto cuando yo entro al ETABS y veo que en su revisión a flexión aparece el tipo especial. Ahora fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cambiara, modificara esa condición? En vez de ser especial, fuese ordinaria. El acero inferior, es decir, el bottom steel, este 730 que requería aquí, ahora es 0. Si yo le reescribo como un sistema intermedio, es 628. Y si lo reescribo como un sistema especial, entonces 714. Bueno, aquí en esta verificación específica, ¿no? Entonces, implica que cuando nosotros diseñamos un elemento, ya por defecto el programa está aplicando un cierto nivel
digamos, o sea, un cierto nivel de diseño implícito de acuerdo a la norma. Ahora, yo le pregunto, ¿será mucho o poco esta cuantía, por ejemplo, de 15.33, que es la que veo aquí, más alta? ¿Será mucho o poco? Esa cuantía, ¿qué tanto incide en la ductilidad del sistema? Si, por ejemplo, yo viniera a una hoja que tengo en Excel y digo, bueno, esa viga de 45 por 55, vamos a poner aquí 40 por 55, perdón. Vamos a verificar la viga 40 por 55. Sabía que teníamos, era esta. Vamos a volver a entrar, simplemente para corroborar. Sí, 40 por 55. Perfecto. Esa viga que estamos viendo acá, si tuviese 16 centímetros cuadrados, tendría un comportamiento de esta forma, donde la ductilidad de la sección sería 628. Si yo vuelvo a colocar la sección, pero le coloco 16 y por lo menos le coloco unos 8 centímetros en el acero inferior o en el acero a compresión, resulta que la ductilidad pasa a 796, de 628 a 796. ¿Qué importa la ductilidad? Mucho, porque la ductilidad de la sección crítica incide en la ductilidad del sistema. Yo tendré una ductilidad del sistema en función a cuán dúctil son las vigas que yo he configurado o he establecido en un proyecto. Mucho hacemos nosotros, digamos, es muy típico que nosotros hacemos un diseño con un factor de reducción de respuesta, evidentemente, pero lo normal o lo que no se hace es verificar que el sistema tenga la adecuada ductilidad. ¿Cómo sería una manera práctica para garantizar o para verificar que la ductilidad de un sistema sea la que debería tener? Bueno, si resulta que yo veo la deformada ante un caso, por ejemplo, como es el pushover en X, pushover en esta dirección, que es la dirección más corta, voy viendo cómo se presenta ese pushover y logro ver la curva del pushover. Logro ver la curva del pushover y de esta curva yo puedo sacar la ductilidad del sistema. Yo, sin ningún problema, puedo venir, utilizar una función y en función a esto precisamente ver lo que sería ese punto de desempeño y fíjense, por ejemplo, si lo coloco aquí, voy a colocarlo un poquito menos, 940. Aquí prácticamente estaría idealizando la curva real a través de esta curva bilineal, pero obviamente de dos tramos rectos. Esto creo que puede ser 945 para que me dé justo el punto. Fíjense, el punto cedente es 804 y el punto final, en este caso, es 1575. Estamos hablando prácticamente de una ductilidad de 2 en este sistema. Si yo empezara a modificar las dimensiones de columnas y de vigas y sus aceros de refuerzo, yo puedo empezar a tener una mejor respuesta estructural. ¿Cuántas veces verificamos que la respuesta inelástica de la estructura sea consona con los valores de reducción de respuesta que hemos definido al principio? ¿Cuántas veces revisamos que esas cuantías de acero de refuerzo en vigas y columnas son las apropiadas para el valor de reducción de respuesta que hemos establecido? Sigo sumando preguntas. ¿Cuántas veces relacionamos la respuesta modal con esa posible irregularidad torsional que se puede generar y que controlemos que no exista precisamente dicho riesgo torsional y que esto, digamos, concluya en un buen desempeño de la estructura? Si además incluyéramos muros, ¿qué tanto cambiaría la respuesta? ¿Cuánto incide la presencia de estos muros en la respuesta dinámica de esa edificación en ese sentido corto?
en términos de rigidez, de resistencia y, bueno, de una respuesta global, incluso hasta inelástica. Son todas preguntas que no tienen respuestas sencillas. Primero, hay que manejar una teoría. Segundo, hay que hacer mucha modelación. Tercero, hay un aspecto contra el que no podemos luchar, que es la experiencia de muchos años haciendo algo. Todo esto es, digamos, es importante para hacer buenos proyectos. Y cuando nosotros vayamos a un programa como el CIPE y nosotros le pidamos los resultados y nos muestre un despiece como este, seamos capaces de interpretar lo que aquí ha sucedido. Es decir, bueno, vemos que hay una serie de reportes, en este caso, de áreas de aceros longitudinales y transversales, además que yo puedo, vamos a decirlo así, borrar secciones, crear otras secciones. Yo puedo perfectamente entrar a las comprobaciones de una viga en específico y vería aspectos que normalmente un software de cálculo simple no da. Es decir, hay dos grandes familias. Vamos a tratar de dividirlo un poco, por lo menos en lo que a nuestra formación respecta. Nosotros, por ejemplo, en este máster manejamos 4 grandes herramientas. Estamos hablando de CIPE-CAD, Robot, ETABS, Midas, pero se suma una quinta, que sería el uso de Revit para la parte de proyectos BIM, una sexta que tiene que ver con el uso de Geo5 para el tema de cimentaciones, igual que con SAFE, y una octava, el uso de ADAPT para el tema de losas postensadas. Aunque hoy en día, tanto en CIPE como en ETABS, también se hace el diseño de losas postensadas. Pero a nivel de lo que es el análisis de la edificación, tenemos estas 4 plataformas. Entonces, fíjense. Normalmente, ¿qué haríamos con un programa como el ETABS, un programa como el Midas? Son grandes software de análisis. Son software con los que podemos hacer estructuras pequeñas, grandes, complejas, a nivel de irregularidad en planta, en vertical, como ustedes la quieran. Tiene análisis lineal, no lineal, tiene la posibilidad de incorporar amortiguadores, aisladores en la base, podemos hacer pushover, podemos hacer prácticamente todo. Ahora, ese gran poder que tiene el programa no se enfoca en el detallado, se enfoca en el reporte de aceros requeridos en el tema de concreto armado. Repito, tanto en ETABS como en Midas. Por otro lado, tenemos la línea de Autodesk con Robot y CIPE, que no tienen un nivel de análisis tan avanzado como los de CCI y en este caso Midas, pero han hecho grandes esfuerzos en presentar despieces y verificaciones constructivas. ¿Qué implica? Yo en un software como el CIPE-CAD, para quienes no lo conocen, tengo toda una serie de reportes como armadura mínima y máxima, estado límite de agotamiento, pero también veo aspectos como el corte de diseño, el criterio de diseño por sismo. O sea, es decir, no solo está haciendo una verificación de la demanda, sino de la disposición de ese acero. Y eso lo vemos reflejado en este despiece. Si yo empiezo a cambiar esto, y vean acá, por ejemplo, las gráficas, y voy a mostrar las gráficas de la armadura longitudinal. Si yo aquí cambiara, no sé, me provoca cambiar que esto no sean 2 de número 8, o simplemente lo borro. Quedo por debajo de la capacidad. Pero fíjense interesante. Si yo añado un acero de refuerzo, voy a decir que sean 2 barra número 6, yo puedo no solo disponerlo acá, sino que puedo saber hasta dónde debería extender ese acero para que cubra con la demanda y que además haga las verificaciones de longitudes de anclaje mínimas necesarias por la norma.
sea, en un software como CPK, que es uno de los que más utilizamos para el tema de proyectos, por su versatilidad en términos de la entrega de planos, bueno, yo puedo ir haciendo ajustes muy específicos. No sé, imaginemos que, por ejemplo, en esta zona, aquí, por ejemplo, está la separación cada 10, y esto estamos hablando de barra número 3, un estribo número 3 cada 6, pero es que yo puedo cambiar. Puedo venir y cambiar esto a que sean barras número 4 cada 10. Veamos aquí, pareciera que cumple, ¿no? Sí, cumple. Y puedo tener un estribo cada 10, puedo tener un estribo cada 10 de 3/8, y puedo volver a colocar aquí un estribo número 4 cada 10. Si esto es lo que yo quisiera, bueno, simplemente yo voy a sacar mis planos, pero simplemente pudiera decirle al programa, además, que imprimiera esta vista actual. Esta vista actual la puedo imprimir en el escritorio, vista actual en DXF o DWG, como lo considere, y ya puedo ir viendo incluso cómo va quedando esa viga. Déjenme ver si la puedo ubicar. Simplemente para que lo vean, que es muy interesante. Fíjense cómo ya la viga empieza a verse dentro de AutoCAD. Esto fue una impresión sencilla porque la calidad de los planos es mucho mayor cuando se emiten como tal. Esto simplemente era una impresión de pantalla, donde además cada cosa tiene su propio layer. Incluso este propio diagrama de momento tiene su layer. Entonces lo puedo apagar, prender, como sea. Entonces, es verdad, el uso de esta herramienta es muy poderosa y muy buena, pero repito, eso no puede dejar a un lado el que yo desconozca lo que está haciendo. Entonces, si yo empiezo a inventar, el programa lo va a reflejar. Si yo, por ejemplo, aquí dijera, vamos a colocar un estribo, pero que sea cada 20, y le dijera que me haga la actualización de los errores, aquí me aparece un error. No cumple portante diseño para vigas, evidentemente. Pero tampoco cumple los criterios de diseño por sí. Claro, yo aquí le estoy dando una separación a ese acero transversal. Estoy viendo el despiece de una viga. Estoy viendo prácticamente el resultado de la viga completa que prácticamente la usamos para construir. Puedo editar el acero longitudinal, el vertical, todo. Puedo hacer prácticamente todo. Está claro que es un software que su gran versatilidad está basada allí, a diferencia de lo que pasa en un software como el ETABS, que nosotros estamos viendo aceros requeridos. Pregunto, ¿cuánto tiempo toma diseñar un edificio como este, tan sencillo? Modelarlo, analizarlo, diseñarlo, quizás que un par de días, 3 días, corriendo varios modelos hasta que al final llegamos a una solución. Ok, ¿cuánto tiempo tarda a partir de que sabemos cuáles son las dimensiones de vigas y columnas a los planos que se le entrega al cliente? Pregunto. A ver qué me dicen. ¿Cuánto tiempo tardaría? Estamos hablando de despiece de vigas, columnas, losas, cimentaciones, escaleras, cómputos métricos, memoria de cálculo, todo. Por aquí nos dicen que 2 semanas.
Por aquí nos dicen otra vez que 15 días. Bueno, fíjense. Si es todo un proyecto, se demora un mes. Ya vamos subiendo. Pero nos dice por aquí el ingeniero Rafael Peraza que con CIPE 4 días. Bueno, y si tuviesen que hacer análisis de pushover para verificar el desempeño de la estructura, eso implica saberse todo el acero de refuerzo, haberlo colocado en las vigas y en las columnas, correr la estructura evidentemente, hacer las correcciones que apliquen si esa respuesta no es consistente. Obviamente después de eso aplicar la interacción sobre la estructura, ver si las bases no están empotradas, sino son bases flexibles, que se modelen con rigideces parciales en función a la geotecnia, y que de paso, bueno, hagamos las vigas, las columnas y todo lo que ya mencioné. Entonces, claro, se va complicando. Se va complicando porque tenemos diferentes herramientas. Y parte del éxito está en saber cuál es la herramienta ideal para el proyecto que tenemos. Si yo tuviera, por ejemplo, que revisar desde el punto de vista sísmico general una edificación de 30 niveles porque pareciera que hay dudas en su respuesta, entonces yo tengo que hacer un análisis estático, dinámico, lineal, no lineal. Obviamente los software ideales son el TAP, SAP 2000, Midas, este tipo de software de gran poder analítico. Y en eso los enfocamos, porque tenemos una aproximación numérica muy buena. Pero si me toca un pequeño edificio de 4 o 5 niveles, donde el interés es, bueno, presentar todos los envigados, columnas, losas, escaleras, huecos, etcétera, obviamente me inclino por ese tipo de software donde ya tengo toda esa respuesta. Pero esto lo que estamos hablando es en términos prácticos. Ahora, de todas, la respuesta que nos dé TAPS, la respuesta que nos dé Robot, CIPECAD, Midas, StatPro, Run Advanced, todos los software que están, tenemos que saber interpretar esa respuesta en términos del análisis dinámico, de la fuerza sísmica, del diseño sismoresistente en el caso de concreto armado y también, por supuesto, del caso de acero o estructuras mixtas. Entonces, ello implica una serie de verificaciones, cotejar con hojas de cálculo lo que sucede a nivel del cálculo de software. Por ejemplo, nosotros llegamos a desarrollar unas hojas muy completas, se las voy a mostrar para que la veamos simplemente. Permítanme algo muy breve. Vamos a ver aquí. Sí, vamos a ver, por ejemplo, esta programación. Si uno quisiera verificar en realidad todo lo que hace un software como el CIPECAD o el ETAPS, que han sido los dos que he utilizado para esta presentación, habría que plantearse una validación paso a paso, como por ejemplo sucede con una hoja de cálculo como la que están viendo en pantalla. Es decir, yo tendría que plantearme, por ejemplo, cuáles son las verificaciones de una viga de pórtico especial resistente a momento. Y allí voy viendo, por supuesto, todos los requisitos normativos para poder llegar al diseño de esta viga. Acero a flexión, las cuantías mínimas, acero por corte. Esto es lo que aplica el programa, evidentemente la sumatoria de momentos entre L que define un corte por capacidad, que el programa llama en este caso B sub P, cuando uno entra a cualquier viga. Vamos a ver si lo vemos en el nivel 2. Entramos a cualquier viga y vamos a buscar en la información del corte, cualquiera, bueno, incluso en esta también, cualquiera. Vamos a ver que hay un valor de B sub P, que es el corte por capacidad, y B sub G, que es el corte gravitacional. Y que al final la suma prácticamente de estos cortantes nos da la demanda con el que diseñamos. Y
este valor de capacidad del momento positivo y capacidad del momento negativo son las que al final vemos plasmado acá. Porque en este ejemplo vamos desarrollando precisamente esas capacidades de momentos MPR1, MPR2 para definir estas demandas por cortante y que ese cortante al final se traduzca en la mayor demanda que tenemos que considerar para diseñar nuestro acero transversal. Esta es una hoja general que utilizamos para validar cualquier software. Y aquí en Excel se tiene una hoja que permite la revisión específica de etapas. Específica, de la viga 1, de la viga 2, del criterio columna-viga, del corte en la junta, de la revisión por corte de la columna, en fin. Hacemos mucho énfasis en ir al fondo del problema en términos conceptuales y extraerle digamos, el mayor provecho al software para que la persona que use un determinado programa lo haga con el criterio adecuado. Si decide usar Etaps, si decide usar Robots, si decide usar Midas, el que sea, sepa qué hay que especificar en ese programa, porque el reporte le dice que ese artículo normativo no es el que aplica y que luego sea capaz de traducir todo eso a una entrega de planos y de proyectos suficientemente rápido y con mucha calidad para reducir el tiempo y al final lo que queremos todos los que hacemos proyectos es hacer mejores proyectos y cobrarlos bien, que es la parte más difícil. Entonces, bueno, nosotros usamos, repito, todos estos software. De hecho, si nosotros vamos al campus, ustedes notarían en un bloque 2 el enfoque hacia el tema de utilidad y de allí el uso de muchas hojas de cálculo validando el tema de la ductilidad en vigas, columnas, miembros, pórticos, hablamos de pushover, etc. Y un bloque 3 que se ha enfocado en el uso, diseño, implementación, aplicación de pórticos resistentes al momento, ejemplos en software, muros estructurales, ejemplos en software, influencia de la mampostería, losas convencionales, que vemos parte de lo que sería una documentación de lo que sería el sistema de piso. Estamos hablando de documentos muy extensos. Y tendríamos, estaba justo acá, bloque 3, al final también el tema de losas postensadas. Y así como estamos dando la clase de hoy, o este seminario, bueno, nosotros desarrollamos una serie de sesiones técnicas en vivo para ir discutiendo sobre el diseño particular de muros, de pórticos, de losas, bueno, de todos los que son los sistemas estructurales. En el bloque 4, llama la atención lo siguiente. Bueno, primero que tenemos un desarrollo completo de todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad sísmica, microzonificación sísmica, adecuación estructural, predimensionado, criterios de modelado. Sobre los criterios de modelado voy a hablar ahora. Edificios altos. Y toda una implementación del diseño de edificaciones en CIPECAD, de edificaciones en Etaps, edificaciones en Robot y edificaciones en Mida. Y de hecho, el proyecto que está colocado justo hace muy pocos días es una propuesta donde la persona tiene que resolver un proyecto en CIPECAD, en Etaps, en Robot y en Midas. Y por ejemplo, si tuviese que resolverlo en Etaps, por ejemplo, bueno, tendría que resolver un proyecto que ya lo ven, ya lo van a ver. Tendrían que resolver, entregar bajo una serie de condiciones, en este caso para la norma peruana, toda una serie de condiciones de análisis dinámico, una serie de condiciones para el diseño sismo resistente. Tiene que entregar unas limitaciones de la arquitectura y una geometría un poco caprichosa, como sería esta edificación. Entonces, la persona tiene que resolver el proyecto con
un tipo de software, pero puede apoyarse en el resto de los software para validar su diseño, para cotejar resultados, para aproximarse a la mejor solución. Y ese entrenamiento es el que hace que una persona, evidentemente, mejore desde el punto de vista de la profesión. Entonces, bueno, es el enfoque que le hemos dado nosotros, profundizar en la teoría y en el manejo práctico. Y bueno, les decía que iba a profundizar sobre los criterios de modelado porque me parece muy apropiado mencionarlo en este seminario, que cuando nosotros vamos a modelar cualquier estructura, vamos a los criterios de modelado, debemos entender la aplicación del método de los elementos finitos, sin duda. Todo hoy en día lo desarrollamos a través de modelos de elementos finitos. Nodos, elementos, partes que suman y hacen un conjunto finito que se aproxima a la solución analítica. Nosotros logramos ver deformadas a través de unión de tramos rectos, y por eso es que tenemos que siempre discretizar las losas, los muros, todo lo que tenga básicamente áreas. Esto se extiende al diseño de conexiones, se extiende al diseño de puentes, se extiende a prácticamente cualquier área de la ingeniería. Y dentro de lo que es el concepto de los elementos finitos, vemos aquí un pequeño ejemplo básico. Si yo tuviese que idealizar una viga y la hiciera en 2 tramos, lo más que puedo hacer es tener una deformada de 2 líneas rectas. Pero si yo voy dividiendo esto en más partes, me voy acercando más a esa solución real. Esa pequeña diferencia es una dispersión que acepto, mientras que, o sea, en la medida que sea muy pequeño. Y dentro de los elementos, lo más importante sería entender la diferencia de lo que es conceptualmente un elemento membrana, un elemento plate, un elemento shell. Y cómo incide esto en la respuesta dinámica o sísmica de una estructura. Cuando tenemos un elemento shell, es prácticamente un elemento continuo, empotrado en todos sus nodos. Un elemento plate solo se deforma perpendicular a su plano. Un elemento membrana solo se deforma en su plano. Y esto nos permite aproximarnos a ciertas idealizaciones de sistemas de piso, o incluso con combinación a muros, en una edificación, como por ejemplo la que teníamos acá, donde en esta estructura yo podía ver, por ejemplo, lo que serían, vamos a ver aquí el mesh de análisis. Y bueno, logro precisamente ver una discretización, vamos a esperar, ideal de los muros y de la losa como una malla de elementos finitos. Vamos a esperar que lo represente bien. Y es de esta forma que yo soy capaz de ver toda la respuesta. ¿Qué respuesta vería si voy al nivel 2? Bueno, es que yo puedo ver, por ejemplo, momentos 1-1 para la cara muerta o para la combinación 2. Esos momentos 1-1, que son momentos que están en las caras 2 alrededor del eje 1, yo puedo hacer un section cut, pasar un corte por cualquier línea y ver el diagrama de momento de la losa. Diagrama de momento que va en X, también puedo cambiarme a ese momento 2-2, que es al revés. Ahora iría en esta dirección. Y vería los momentos máximos y mínimos. Si le digo máximo, además lo puedo ver con flechas. Y vería el resultado de prácticamente aplicar el círculo de Moore. Porque veo valores máximos y mínimos con flechas. Y esto es el resultado, digamos, los valores máximos y mínimos es el resultado de una especie de tensor de momentos, donde el ángulo que de paso se refleja en esta flecha es el ángulo donde se produce ese máximo y ese mínimo. Y bueno, esto es la teoría clásica, la teoría elástica. Es muy interesante
porque bueno, uno ve plasmado cosas que aprendió en su momento. Además, bueno, es evidente que yo puedo ir al eje 2 que tenía, al eje 2, y podía ver el diseño del muro. En ese diseño del muro podía ver los aceros requeridos, puedo ver si necesita o no miembro de borde, puedo ver el despiece incluso aproximado que me da, en este caso, el propio tabs. Fíjense, aquí aparece la verificación. Y yo entraría aquí y una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es el C-límite y la profundidad del eje neutro. Aquí aparece 168, el límite 155. Si la profundidad del eje neutro es mayor al límite, requiere miembro de borde. Además veo el esfuerzo en compresión y el esfuerzo límite, es prácticamente el doble. Veo entonces que por los dos métodos necesito miembro de borde. Este es el chequeo de elementos de borde. Si yo entro acá, vamos, perdón, al shear wall y le asigno lo que sería un método simplificado C igual a T, entonces ahora sí vería el acero, el rebar area, aquí por compresión y por tracción, que sería, implicaría en este caso, el acero que debería tener esa sección. Para entender, por ejemplo, esta metodología del método simplificado T igual a C, uno podría ir a una hoja de cálculo, ya se las muestro. Ya se las voy a mostrar. Espérense un minutito. Uno debería ir a una hoja de cálculo, como por ejemplo es la siguiente. Aquí ya lo van a ver. Una hoja del diseño de un muro estructural especial a flexión. Una hoja bastante completa donde, bueno, tenemos la posibilidad de presentar el proceso paso a paso de diseño de un muro, una serie de características, donde vamos viendo en cada nivel que va ocurriendo en el muro. Y fuimos capaces, evidentemente, de poder relacionar todos los resultados con un software como el ETABS. Aquí veríamos la construcción del diagrama de interacción, veríamos la comprobación y el diseño de los miembros de borde. Comprobación que es fundamental en el caso sísmico y comportamiento de un muro, para definir qué acero necesitamos en estos miembros de borde. Y aquí estarían los métodos simplificados como el T igual a C. Esa metodología simplificada me permite llegar a unos resultados relativamente rápidos. Aquí exponemos el método completo y el método simplificado para poder validar un muro en su totalidad. Nosotros vamos a Tabs. Yo ahora podría decir el programa, voy a terminar de diseñar incluso en concreto armado. Y podría, por ejemplo, en detailing, comenzar el detallado, el proceso de detallado. Mientras el programa me va presentando el proceso de detallado, yo vuelvo a CIPE porque me interesa decirle que no modifique. Me interesa, por ejemplo, presentarle el tema de columnas. Y cómo se ve, por ejemplo, esto de una vista 3D. Cómo se ve esto en un despiece. Entonces, bueno, vamos viendo diferentes herramientas. En este caso me he movido entre ETABS y CIPECAD
Este es el despiece completo que tendríamos de la columna, que además puedo llevarme. Voy a llevármelo como 2. Y que puedo abrir, en este caso, en AutoCAD. Aquí tendría el despiece de ese acero y además la tabla de esos aceros para sacar una especie de cómputos. Si volvemos a Letapps, vamos a ver si ya está. Si ya está, aquí vemos un poco la planta y vamos a ver, por ejemplo, el caso de la columna. Ese sería el despiece que me da Letapps de la columna. Despiece genérico, de alguna manera. O sea, sí refleja el acero de esa columna, pero no hay un despiece de un plano. Veo en el caso de muros, vamos a ver si nos los presenta, que siempre tarda un poco, porque tiene que representar todos los aceros del muro. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si nos presenta. Si no tomamos otro, vamos a ver si tenemos la suerte de otro. Que siempre tarda típicamente. Lo doy, pero pareciera que no aparece. Vamos a ver, vamos a seguir intentando hacia ver si alguno aparece. Bueno, pareciera que no. Aquí sí se ve. Fíjense cómo se ve este número 5. Los aceros, en este caso, en los miembros de borde, el acero interno y toda la elevación. Uno puede modelar, por ejemplo, en Letapps, CPCAD, comparar resultados. En fin, todo es válido siempre que se sepa lo que se está haciendo. Y en el caso de CIPE, me gustaría incluso mostrarles, para los que no lo han manejado, bueno, lo que son los listados. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la justificación de la acción sísmica, una especie de informe completo que habla acerca de toda la validación sísmica que está organizado, vamos a decirlo así, para presentar, para importar, en este caso para exportar a DXF, a Word o a PDF, para que se haga una memoria de cálculo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Vamos a ver si alguien nos pregunta algo. Nos dice por aquí Luis Núñez, CSI está trabajando para poder brindar un despiece en plano, tal cual lo da el CIPE. Posiblemente para este año se tendrá esa herramienta, aunque actualmente ellos disponen de una aplicación que trabaja en conjunto con el de SAP y la misma nos ayuda con el detallado. Sí, en este caso el de SCAD, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, esperaremos que todas estas casas de software avancen en esos aspectos, evidentemente. Es el mayor de nuestros deseos, así es. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera preguntar, cualquier cosa? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esos dos programas? Bueno, es un poco lo que he estado hablando, el SAP 2000 y el Letapps, esta línea de software son muy poderosos para el análisis y el diseño, para ver la respuesta sísmica, análisis no lineal, meter un sismo real a través de un acelerograma, modelar con resorte, la interacción sobre la estructura. Es decir, son programas de un gran poder de análisis, incluso temas de sistemas constructivos, por ejemplo.
pero hasta ahora no han resuelto de una manera simple el tema de la generación de planos y generación de memorias de cálculo un poco automatizadas. En este caso, SIPE, ese es su fuerte. Es decir, bueno, ese es su fuerte en estructura. Pero no olvidemos lo siguiente, que también es importante dejarlo claro. SIPE no es un software de cálculo, es una suite de proyectos. Nosotros hemos estado viendo SIPECAD, pero si nosotros nos vamos a la área de estructura, además de SIPECAD, hay un generador de pórticos, hay un SIPE 3D que tiene un gran enfoque hacia la parte metálica y, bueno, madera también, etcétera. SIPE Connect de conexiones, muros pantalla, escaleras, losas, ménsulas, muros de sótano, elementos de fundación. Pero es que si además nos vamos de estructuras, tenemos MEP, de toda la parte de mecánica eléctrica, etcétera. Todo esto tiene que ver con un proyecto completo. El SIPETERM es todo el cálculo de cargas térmicas. El tema de gestión maneja presupuestos, documentación, tenemos detalles constructivos. La parte de Open BIM es toda una suite de integración al mundo BIM. La parte de infraestructuras, abastecimiento de agua, alcantarillado, electrificación, suministro de gas, en fin. Es una suite donde SIPECAD es un software adicional. Y al enfocarse SIPE en tantos programas, evidentemente, SIPECAD queda hasta un cierto nivel. En este caso se enfoca en la parte de proyectos, vamos a decirlo, relativamente simples. Sin análisis complejos. Mientras que un software como ETABS, que es solo estructura, o Midas Gen, que es solo estructura, evidentemente su potencial es el nivel avanzado de análisis. Bien. Nosotros hacemos uso de todas estas herramientas de ETABS, SAP 2000, SAFE, TCCI. Hacemos uso de Midas Gen, Geo5, Robot, Revit, SIPECAD, ADAPT, unos 9-10 programas. Nos dicen por aquí, no entendí, SIPE y Robot son para proyectos medianos y Midas y SAP para proyectos grandes. No, yo lo enfocaría a niveles de complejidad. No, algo pequeño puede ser muy complejo y algo grande puede ser muy simple. Lo que quiero decir es que el poder de análisis de Midas Gen y el de ETABS y SAP 2000 es mayor que el que nos ofrece Robot y SIPE. Pero la contraparte es que Robot y SIPE, Robot por su vinculación con Revit y SIPE en sí mismo, tienen mejores niveles de detallado que nos facilita en la entrega de proyectos convencionales. Cuando un edificio tiene menos de 7 plantas y está riostrado en 2 direcciones, ¿se puede desestimar el cálculo sísmico, por ejemplo, en España? No, se puede desestimar el cálculo sísmico siempre que la aceleración sea prácticamente o mínima o inexistente. O bien las acciones de viento sean más críticas que las acciones de sí. Eso puede pasar. Dependiendo del tipo de estructura, si fuese una nave industrial, por ejemplo, liviana, bueno, si el viento es más crítico, como suele pasar, evidentemente el cálculo sísmico no tendría relevancia, pero siempre que haya por lo menos 0,15G, 0,20G y la estructura tenga una masa considerable, hay que hacer un cálculo sísmico. Los factores de reducción de respuesta para el análisis que mejor usa, perdón, los factores de reducción de respuesta para el análisis, leo tal como está, que es mejor usa factores de redundancia o factores de utilidad. Bueno, es que el factor de reducción de respuesta usa los dos. Factores de reducción de respuesta dependen del factor de redundancia, que vale 1 o un valor más pequeño, y los factores asociados a la ductilidad, pero que también
se minimizan producto de las irregularidades. Lo normal es que un R sea compuesto de un R sub 0 básico en función del sistema estructural y este se multiplique por factores de minoración asociados a la irregularidad en altura, irregularidad en planta y a la falta de redundancia. Por eso esos tres factores multiplican el coeficiente básico, digamos, del sistema estructural y es el que termina dándonos el valor de R. Bien, bueno, agradezco la participación de todos. Les dejo, como siempre, mi correo electrónico por si tienen alguna duda específica del máster o quieren alguna asesoría en ese aspecto. Se los dejo a todos. Y bueno, yo soy el director del máster. Tenemos ya muchos años dedicados al área de proyectos y consultoría y, por supuesto, a esta parte de formación. Hicimos este máster con el mayor énfasis y el mayor empeño de que fuese la solución perfecta para el proyectista de estructuras de concreto armado. También tenemos uno de estructuras metálicas y puentes, etcétera. Tenemos una gran cantidad de máster, pero bueno, específicamente en este que hemos estado presentando hoy, quienes quieran más información técnica, con mucho gusto les dejo mi correo electrónico. Bien. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. Yo con mucho gusto, si está en la medida también de mis posibilidades dentro de una pregunta normal, yo con mucho gusto la atenderé. Bien. Les enviaré, todos deberían ver mi correo electrónico, de todas maneras se los repito. eliud.hernandez@e-sigurat.com. Repito, eliud.hernandez@e-medio-sigurat.com. Se los reenvío a todos otra vez. Se los vuelvo a escribir. Todos deberían ver en el propio, vamos a ver, propio chat. Bien. También para consultas académicas, sí. Les dejo mi correo simplemente como contacto si tienen alguna duda del seminario, algo que preguntaron y no lo pude ver, algo relevante a lo que presenté esta tarde de hoy. Con mucho gusto los puedo atender y estamos siempre a la orden. Bueno, me despido de ustedes, nos estaremos viendo en otra sesión. Muchas gracias por participar.